Yo amo a mi papá. Te mando un abrazo con todo mi amor. Te voy a llamar. Supuestos parientes de Andrés García aparecen en busca de su parte de la herencia. Gente muy extraña, con una serie de cosas. Le dije, ¿y esto qué es? El testamento lo cambié a Margarita y mi hermana Rosita. A través de distintos medios de comunicación y redes sociales, Andrés García y su esposa han dado a conocer que el galán de telenovelas parece que ya está viviendo sus últimos días de vida. Debido a esto, muchísimas personas han empezado a decir que al parecer son parientes de Andrés porque obviamente quieren un pedazo del pastel de la gigantesca herencia del galán de telenovelas. Esto es algo bastante común que pasa con las personas famosas y con las no famosas. Cuando una persona está a nada de perder la vida, le salen parientes hasta por debajo de las piedras. Estos supuestos parientes no reconocidos quieren llamar la atención del actor porque obviamente quieren un pedacito de la gran herencia que él ha logrado acumular a lo largo de los años. El primero de estos es una supuesta mujer llamada Nicole Curiel, quien asegura que es nieta del actor. Al parecer ella es hija de Leonardo García. De igual, una persona de nombre Eric García supuestamente fue procreado entre Don Andrés y la bailarina Melina May. Cuando un famoso está en sus últimos años, lo que hacen estas personas es tratar de colgarse de su fama. Y es que obviamente con un apellido famoso, ellos pueden abrirse paso y empezar una carrera a cuesta de esa persona. Obviamente el apellido García es muy común tan solo en México, pero ¿qué pasa si yo te dijera que soy hija de Don Andrés García? ¿O que soy su nieta? Por supuesto que las puertas se abrirían de par en par. Aquí la gran diferencia entre otro famoso y Andrés García es que a lo largo de los años Andrés se puso el título de un galanazo y obviamente las mujeres estaban ahí rendidas a sus pies. De hecho, se ha mencionado que supuestamente Andrés García estuvo con al menos 1000 mujeres. No solo Andrés García perdió la cuenta de con cuántas mujeres estuvo en la intimidad, sino que si alguna de ellas logró ocultar un hijo del actor, él ni en cuenta. Y obviamente ahorita que se habla de su gigantesca herencia, por supuesto sacarán a relucir que ellas al parecer tuvieron hijos con el actor. La vedette mexicana Melina May a lo largo de los años le ha mencionado a distintos medios de comunicación que efectivamente Eric García es hijo de Don Andrés, pero ni los propios medios le creen, ya que aseguran que Eric no tiene nada similar a Andrés García. Pero por supuesto Melina no se detiene con esto. Si ella logra sacarle al menos unos cuantos miles de pesos a Andrés, ella feliz. A pesar de que Andrés García literalmente estuvo con miles de mujeres, solamente tuvo 4 parejas formales y con una de ellas tuvo a sus 2 hijos, Andrés y Leonardo. Y justamente al igual que su padre, se dice que Leonardo y Carla Curiel tuvieron a su hija Nicole, quien da la casualidad que actualmente se encuentra trabajando en Televisa y siguió los pasos de sus supuestos familiares convirtiéndose en actriz. Vale la pena mencionar que por supuesto Leonardo no la ha reconocido legalmente, pero ella sigue sacando provecho, asegurando que efectivamente Don Andrés García es su abuelo. La que seguramente no le está pasando nada bien debe de ser Margarita Portillo, quien de un momento a otro ha tenido que lidiar con todas y cada una de estas personas que quieren aprovecharse de la situación de Andrés García para obtener un poco de su herencia. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.